Este es el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corinto. No soy libre, no soy apóstol. Bien. No he visto a Jesús nuestro Señor. No son ustedes mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy. Pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra los que me examinan es esta. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Palabra del Señor. Y es una gran bendición estar aquí compartiendo de esta palabra del Señor. Es un mensaje que ya hace un tiempo compartí en la iglesia de Peñalolén, en la cual soy parte, en la cual estoy sirviendo. Y hoy la comparto como una breve parte de esta breve serie que están teniendo de sexo, dinero y poder. Hoy toca dinero. Nos toca hablar del dinero y hay dos grandes posibilidades para hablar del dinero, ambas absolutamente interrelacionadas. Podemos hablar de cómo vivimos y gastamos el 90% que nos corresponde administrar a nosotros, lo cual puede ser muy revelador, o hablar del otro 10% que deberíamos dar para que la iglesia lo administre para sostener la proclamación del Evangelio. ¿Ven la diferencia? John Piper, un predicador, lo expresó así. Estas son palabras de John Piper. Todo nuestro dinero le pertenece a Dios. Eso es absolutamente cierto. Esa es la razón por la cual mi principal manera de hablar de dinero año tras año en su iglesia, dice él, no es focalizarme en el diezmo, sino en el estilo de vida. Lo que haces con cada peso dice algo acerca de tu visión de Dios y lo que Él significa para ti. Y qué es lo que valoras en este tiempo y en qué piensas que tus pocos años de vida deben ser gastados. Eso es cierto. Sigue hablando John Piper. Pero Dios es sabio y nos conoce profundamente. Él sabe que hay algo mal en un esposo que responde a su esposa de que nunca le dedica tiempo diciendo: ¿a qué te refieres con que no te dedico tiempo? Todo mi tiempo es tuyo. Trabajo todo el largo día por ti y los niños. Eso suena bastante vacío si no le dedica ningún tiempo especial. Dedicándole algunas noches juntas y algunas citas, no niegan que todo el tiempo es para ella, lo prueba. Esa es la razón por la cual un día a la semana es especialmente para Dios. Son todos suyos, pero debe hacer ese uno especial, lo prueba los domingos. Y así es también con tu dinero y Dios. Sigue John Piper. Dar a Dios 1/10 de tus ingresos no niega que todo tu dinero es de Dios, sino que prueba que lo creemos. Repito esto último. Dar a Dios 1/10 de tus ingresos
No niega que todo tu dinero es de Dios, sino que prueba que lo creemos. Y hoy vamos a enfocarnos en ese 10º de tus ingresos, en esa parte especial que no niega que todo tu dinero es de Dios, sino que prueba que lo creemos. Tomemos un momento para orar. Padre, te damos gracias por el impacto de la proclamación del Evangelio en vidas dedicadas a ti, en corazones dedicados a ti, en tiempos dedicados a ti, familias dedicadas a ti, familias que responden al Evangelio. Y te pido que ahora nos concedas que también nuestros bolsillos salgan más dedicados a ti. En el nombre de Jesús lo oramos. Amén. Y antes de lanzarnos al texto, me gustaría que vean lo intuitivo de lo que vamos a estar considerando. La Biblia es muy clara, pero vamos a ver que primero es muy intuitivo. Imaginemos que la Biblia no dijera nada del diezmo, nada de dar a la iglesia, nada acerca de sostener a los ministros. Imaginen que solo tuviéramos nuestra propia intuición y que como iglesia identificáramos dentro de nuestra comunidad a alguien particularmente apto para proclamar el Evangelio. No solo ni especialmente hacia los de afuera, sino también a los de adentro, aplicando a la iglesia, aplicando el Evangelio a la iglesia, aplicando a la iglesia el Evangelio a nuestras vidas y guiándonos para aplicarnos unos a otros el Evangelio a nuestras vidas. Y supongamos que a esta persona le dijéramos, ok, tú apártate para dedicarte a proclamar el Evangelio a tiempo completo. Nos resultaría obvio que entre todos deberíamos proveer para sus necesidades materiales. Veríamos cuánto necesita para vivir y veríamos cuánto debería contribuir cada uno. Los que tienen más darían más. Todo muy intuitivo. Y a veces esto ocurre, que lo que dice la Biblia es intuitivo. Muchas veces no es intuitivo y inicialmente desafía nuestros preconceptos, pero en algunos casos está perfectamente en línea con el sentido más elemental. Y este es un ejemplo. Es obvio que para que un ministro se pueda dedicar a la labor del Evangelio debe estar sostenido. Pero que sea intuitivo para nuestra mente no quiere decir que sea igual de intuitivo para nuestro corazón. Porque hay algo en nuestro corazón que nubla nuestra vista de lo obvio de esta realidad. Que si queremos un ministro dedicado, lo cual según la Biblia es algo a lo que deberíamos aspirar, entonces necesitamos sostenerlo. Pero nuestro corazón por naturaleza se resiste a dar dinero y se resiste a que le hablen de dar dinero. No es fácil hablar de dinero. No es fácil hablar de lo que tenemos en nuestros bolsillos. Porque a fin de cuentas son nuestros bolsillos, ¿no? Cuando trabajaba en el mundo de las empresas, tenía un compañero de trabajo y él le decía a su esposa, yo la gano, yo la gasto. Eso le decía a su esposa, yo la gano, yo la gasto. Nos causa gracia esto, sí. Pero esta puede terminar siendo nuestra actitud aquí en la iglesia. No me digas qué tengo que hacer con mi dinero. Yo la gano, yo la gasto. Pero Dios sí tiene algo para decir acerca de nuestro dinero. Puede que la ganemos, pero no somos más que administradores de todo lo que Dios nos ha dado. El 90% es para gastarlo con prudencia para nuestras necesidades y las de otros, con mentalidad de administradores. Pero además, lo que Dios nos está diciendo en este texto hoy es que hay un 10% que ni siquiera es para que nosotros lo administremos, sino que debemos darlo a la iglesia para que sea administrado para el sostenimiento del ministerio del Evangelio. Y esto se basa en un principio bien elemental que vamos a ver en el texto de hoy, que en una iglesia madura, los fondos para cubrir las necesidades materiales de los ministros deberían surgir desde la misma
iglesia. ¿Podemos proyectar el texto? Desde el versículo 4. Porque esto de que en una iglesia madura los fondos para cubrir las necesidades materiales de los ministros, que los fondos para cubrir las necesidades materiales de los ministros deberían surgir de la misma iglesia, es bien evidente. No es nada más que un poco de sentido común. Tal como funciona con cualquier profesión, cualquiera, en cualquier profesión, sin importar a qué se dedique, tiene la necesidad de comer y beber. Como dice el apóstol Pablo en el versículo 4, ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? O versículo 7, más adelante. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Y la pregunta del apóstol Pablo en el versículo 4 va directo al hueso. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? Dicho en forma de afirmación, los ministros del Evangelio tienen derecho a comer y beber. Es importante destacar que está hablando de un derecho a comer y beber, es decir, está hablando de necesidades básicas. No está hablando de que el ministro se enriquezca, sino de que tenga sus necesidades básicas cubiertas. Pero el punto es que estas necesidades básicas deben estar cubiertas. Imaginen cualquier obrero en cualquier profesión. Supongamos un médico apasionado por la salud física de sus pacientes. Pero la cuestión es esta. Ningún paciente le quiere pagar. Nadie le quiere pagar. Esto no tiene sentido. Sería ilógico que un obrero cualquiera no sea sostenido por su pega. No debería ser así para un soldado, versículo 7. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? No debería ser así para un viñador, también versículo 7. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? No debería ser así para un pastor, versículo 7 nuevamente. ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Cualquier persona, en cualquier profesión, debería encontrar su sostén material para sí mismo y su grupo familiar en su labor. Pero, además de esta realidad bien general, es interesante notar que el apóstol tiene principalmente a los ministros del Evangelio en mente. Y esto lo vemos con la imagen del soldado, como frecuentemente se describen a los ministros en el Nuevo Testamento. Y en particular con las últimas dos imágenes, la de la viña y del rebaño. Porque cuando nos dice que un viñador y un pastor deben encontrar su sostén material en su trabajo, nos está dando dos imágenes muy especiales. Porque a lo largo de toda la Biblia se ve al pueblo de Dios como una viña y a los ministros como viñadores. Y de la misma manera, a lo largo de toda la Biblia se ve al pueblo de Dios como un rebaño y a los ministros como sus pastores. Visualicen una preciosa viña y alguien trabajando la viña. Allí tienen la iglesia, allí tienen el ministro. Visualicen un rebaño y alguien alimentando y cuidando de las ovejas. Allí tienen a la iglesia y allí tienen al ministro. Querida iglesia, son un viñedo. Y nuestro buen Dios les ha enviado viñadores. Son un rebaño y nuestro buen Dios les ha enviado pastores. ¿Están haciendo su parte para que sus viñadores y pastores tengan lo material que necesitan? Lo que este texto nos está diciendo es que los recursos para sostener a su viñador y pastor se deberían encontrar principalmente ¿en dónde? En ustedes, en la viña, en el rebaño, en sus bolsillos. Pero esto requiere un cambio radical de nuestros propios corazones, porque nuestro instinto es una mentalidad inicial de yo la gano, yo la gasto. Y fácilmente podemos terminar actuando como una viña tacaña que valora la labor del viñador mientras no le cueste nada, pero que al final del día se queda para sí misma con cada una de sus uvas jugosas. O terminar actuando como un rebaño apretado que valora al pastor y aún busca al pastor,
pero que ni se le ocurra al pastor disfrutar de lo que tiene el rebaño. Pero no debemos ser así. No debe ser así. Si somos una iglesia madura, los fondos para cubrir las necesidades materiales de nuestros ministros deberían surgir desde la misma iglesia, desde el mismo pueblo, desde la misma viña, desde el mismo rebaño. Un pueblo generoso con sus soldados, una viña abundante proveyendo para su viñador, un rebaño rebosante hacia su pastor. ¿En qué resulta esto? En que el ministro pueda recibir su sostén mientras realiza su trabajo ministerial. Y para esto se nos da en los versículos 8 al 10 la imagen de un buey trillando. Versículo 9. En la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Qué implica esto? Al no ponerle un bozal al buey, este podrá ir alimentándose mientras va trillando. Pero si se le pone un bozal al buey, entonces el buey necesita encontrar otra forma de sustentarse para poder seguir dedicándose a la tarea de trillar. Sería como el médico al que nadie le quería pagar. ¿Qué tendría que hacer ese médico luego de su jornada laboral gratuita? Para proveer para sus necesidades y las de su familia, tendría que conseguir otro trabajo, tiempo completo, uno en que le pagaran. Pero no es así como debe ser en la iglesia. Como dice en la segunda mitad del versículo 10, el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. El que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Y esto, en donde el ministro está trillando. El ministro debería recibir de la cosecha y aún tener la tranquilidad de que va a recibir de la cosecha para proveer para sus necesidades y las de su familia, recibiéndolo de entre la iglesia, en el lugar en el que está trillando. Lo que nos lleva al principio elemental que encapsula toda esta sección. Y está en el versículo 11. Versículo 11. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Es decir, mientras el ministro siembra lo de principal valor, lo espiritual, el punto es que pueda cosechar de las mismas personas lo material para el sostenimiento suyo y de su familia. De tanto en tanto aparecen en los medios supuestos gurúes extravagantes que afirman que pueden vivir sin comer ni beber. Al margen de lo incomprobable que resultan ser estas afirmaciones, este no es el tipo de ministros con que Dios ha dotado a su iglesia. Los ministros se dedican a lo espiritual, pero para poder hacerlo necesitan de lo material. Y el punto es que justamente en donde el ministro siembra lo espiritual, en ese mismo lugar, que el ministro debería cosechar lo material. Como estamos diciendo, en una iglesia madura, los fondos para cubrir las necesidades materiales de los ministros deberían surgir desde la misma iglesia. Y estoy diciendo en una iglesia madura porque puede haber casos en los que el ministro resigna este derecho porque la iglesia no tiene un claro entendimiento del evangelio. De manera que el dar dinero podría ser un estorbo al evangelio. Y esto es lo que vemos en el versículo 12, en donde Pablo le dice a la iglesia en Corinto, segunda mitad del versículo 12. Sin embargo, no hemos usado este derecho, el derecho a sostén material, sino que sufrimos todo para no causar... Siguiente, uno más. Sin embargo, no hemos usado este derecho, el derecho a sostén material, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Es decir, si Pablo hubiera usado el derecho al sostenimiento material, esto hubiera causado estorbo
al Evangelio de Cristo, como una gran roca interponiéndose entre la iglesia en Corinto y su progreso en el Evangelio. Y es por eso que te digo que si lo que estás oyendo puede estar causando en ti estorbo al Evangelio de Cristo, como una roca que está obstaculizando tu entendimiento del Evangelio, entonces por ahora, por favor, no des nada de dinero. Nada. Por ejemplo, una forma en la que el dar puede ser de estorbo al Evangelio de Cristo es si afecta a nuestro entendimiento de lo gratuito que es el Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio de Cristo es algo absolutamente gratuito. No hay nada que debamos pagar ni que podamos pagar, ni en obras, ni mucho menos en dinero para recibir el Evangelio de Cristo. Tengo entendido que habían estado viendo Efesios capítulo 2, que lo mencionaron, donde habla de que por gracia han sido salvados por medio de la fe, y esto no de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Gratis, por fe, no por obras. Así que si lo que estás oyendo está distorsionado tu entendimiento de lo gratuito que es el Evangelio, y te parece estar escuchando que debemos pagar algo a cambio del Evangelio, entonces por ahora no metas la mano en tu bolsillo. Si cuando alguien está pasando con esa bolsita te hace pensar que es algo a cambio del Evangelio de Cristo, entonces, por favor, no des nada. No es algo que pagamos a cambio. No es para merecer, no es para ganar, ni siquiera es a cambio. Pero imagino que para esta iglesia como un todo, esto no será de estorbo al Evangelio de Cristo. Al contrario, pienso que esta gran roca, más que un estorbo, puede ser una oportunidad para trepar, para escalar, para avanzar hacia un mayor entendimiento del Evangelio de Cristo. No como un cambio, no como un pago a cambio del Evangelio de Cristo, sino como un mayor compromiso con el Evangelio de Cristo. Lo que nos lleva a los siguientes versículos, en donde se nos muestra tanto el estándar de cuánto dar, como el propósito para el cual dar. Puede que demande esfuerzo especialmente para tu corazón, pero te animo a que consideres seriamente tanto el estándar como el propósito por el cual damos. Y el estándar de cuánto deberíamos dar lo encontramos casi como escondido entre líneas, pero bien evidente si nos disponemos a observar con detenimiento. Esto dice en los versículos 13 y 14. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo? Y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte. Así también, versículo 14 que está ahí, ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Y es el versículo 13 el que nos da el estándar, el punto de referencia de cuánto dar. Porque está haciendo referencia directa al principio del diezmo del Antiguo Testamento, que recibían los que trabajaban en el templo. Es decir, hace referencia a principio del versículo 13, los que desempeñan los servicios sagrados en el templo. Mitad del versículo 13, los que regularmente sirven al altar del templo. Y se nos dice que tales ministros, principio del versículo 13, comen la comida del templo. Y mitad del versículo 13, del altar reciben su parte. En corto, los que sirven en el templo comen la comida del templo y del altar reciben su parte. Esto en el Antiguo Testamento era en concreto el diezmo. Diezmo viene de 10%. El 10% de todos los ingresos de todo el pueblo de Dios iban hacia el sostenimiento de los que desempeñan los servicios sagrados en el templo. Esto es versículo 13. De manera bien práctica, cada grupo familiar daría el 10% de todos sus ingresos para el sostenimiento de los ministros del templo. Y el punto es que esto se nos pone como punto de referencia para el sostenimiento de los ministros del Evangelio hoy en día.
El comienzo del versículo 14 lo indica claramente con las palabras así también. Versículo 13. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan el Evangelio. Vivan del Evangelio. Es decir, así como en el Antiguo Testamento recibían su parte, que era el diezmo, así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Ahora bien, quiero mostrarles que este punto de referencia de 10% no es algo caprichoso, sino que tiene sentido. Y para eso vamos a hacer un poco de matemática. Supongamos que en una iglesia el pastor vive en las mismas condiciones que el promedio de la congregación y que por simplicidad cada grupo familiar necesita 100 monedas para vivir. El grupo familiar 1 necesita 100 monedas, el grupo familiar 2 necesita 100 monedas, el grupo familiar 3 necesita 100 monedas. Cada grupo familiar necesita 100 monedas. Y este es el cálculo. Si cada grupo familiar diera solo un 1% de sus ingresos, ¿cuántos grupos familiares serían necesarios para cubrir las 100 monedas del grupo familiar del pastor? Es decir, si cada grupo familiar diera solo una moneda, ¿cuántos grupos familiares serían necesarios para cubrir las 100 monedas del pastor? ¿La familia del pastor? 100. Cada familia da una moneda. Para sumar las 100 monedas necesitamos 100 familias. Es decir, una iglesia de 100 familias, unas 300 o 400 personas para sostener un ministro. Claramente no es una proporción ideal. Ahora, si en vez de dar una moneda por grupo familiar, si cada grupo familiar diera 10 de las 100 monedas que tienen, o sea, el diezmo, entonces con 10 grupos familiares quedan 10 monedas, ya se llegan a las 100 monedas que necesita el pastor y su familia. O sea, una iglesia de 10 grupos familiares de unas 30 o 40 personas deberían con su diezmo poder proveer para las necesidades materiales de su ministro. Lo que nos lleva a la pregunta obvia: ¿cuántos son en esta iglesia? No digan la respuesta. ¿Cuántos grupos familiares hay en Vitacura? La verdad es que no sé si están alcanzando a cubrir las necesidades de su ministro y deliberadamente no pregunté. Pero cualquiera sea el caso, de manera bien específica, el desafío que te hace este texto hoy es preguntarte cuánto está dando tu grupo familiar, para saber si están haciendo su parte como grupo familiar para el sostenimiento material de su ministro. Pero más importante que el monto, que es importante, lo que importa es la motivación por la que damos. Y es lo que encontramos en el versículo 14. Versículo 14. Ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Es decir, lo que nos motiva a dar es contribuir para que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. También damos dinero con otros propósitos, por ejemplo, para ayudar a los hermanos pasando necesidad, pero ese es un dar diferente y un tema para otro momento. Pero el principal propósito por el cual damos el diezmo es que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Este debería ser el propósito, el objetivo por el cual damos. Que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Y esta es la razón por la que el dar no es para los que vienen de visita, ni para los que aún no están persuadidos de destinar los fondos propios para sostener la proclamación del Evangelio. No. El verdadero motivador debería ser Cristo. Más específicamente, el Evangelio de Cristo. Y aún más específicamente, que los que proclaman el Evangelio de Cristo vivan del Evangelio de Cristo. Como dijo un autor, el dinero es poder. El poder para tener y usar las cosas buenas de este mundo. Lo repito, el dinero es poder. El poder para tener y usar las cosas buenas de este mundo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que quiero hacer con este poder que tengo para tener y usar las cosas buenas de este mundo? Si mi objetivo no es
que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio, entonces no tiene ningún sentido que yo esté dando de mi dinero a la iglesia, ni el diezmo, ni ningún otro monto. Es por eso que te pregunto, ¿qué es lo que quieres hacer con este poder que te da el dinero para tener y usar las cosas buenas de este mundo? Y para que lo consideren les quiero presentar a Bob y Penny. Bob y Penny son una pareja que apareció hace décadas en una revista norteamericana y que el predicador John Piper mencionó en una de sus prédicas. ¿Han escuchado? Esto es lo que decía la revista. Bob y Penny se retiraron jóvenes y se fueron a vivir a Florida, donde se dedicaron a pasear en barco, jugar al softball y coleccionar almejas. Esto es lo que hicieron con el poder que les dio el dinero para tener y usar las cosas buenas de este mundo. Se dedicaron a pasear en barco, jugar al softball y coleccionar almejas. Fin de la vida, ¿y cuál fue el fruto? Colección de almejas. Y la tragedia es que personas como Bob y Penny se han vuelto un modelo al cual aspirar. No solo por fuera de la iglesia, sino también por dentro de la iglesia. Y terminamos utilizando ese poder que nos da el dinero para tener y usar las cosas buenas de este mundo, todo para nosotros mismos. Que Dios nos conceda una visión radicalmente diferente de lo que valora el mundo. Que veamos el dinero que Dios nos ha confiado, no como el poder para que nosotros tengamos y usemos las cosas buenas de este mundo, sino como poder para sostener el ministerio del Evangelio aquí en Vitacura y aún más allá. Y que así seamos obedientes de corazón a este mandato que nos dio nuestro Señor. Versículo 14. Ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Que esto que es nuestro deber y que a fin de cuentas es tan intuitivo, que si queremos un ministro dedicado a tiempo completo debemos proveer para sus necesidades, sea una realidad en esta iglesia. Y que así sea en esa iglesia madura, en la que los fondos para cubrir las necesidades materiales de sus ministros surgen desde la misma iglesia, y aún, según sus posibilidades, rebalsan abundantemente hacia otras iglesias. Y que lo hagan con este propósito en mente. Un deseo profundo de ver el Evangelio proclamado más y mejor entre nosotros y hacia afuera, produciendo fruto en medio de ustedes y a su alrededor. Y que con este deseo venga este compromiso. Ver el poder del dinero que está en nuestros bolsillos al servicio del Evangelio. Y que aunque seamos nosotros los que la ganamos, que no seamos los que la gastemos. Que administremos el 90% a la luz del Evangelio y que demos gustosamente ese 10% especial para contribuir nuestra parte para que aquí y aún más allá, los que proclaman del Evangelio vivan del Evangelio. Oremos. Padre, pedimos por esa obra sobrenatural en nuestros corazones. Que tu Evangelio renueve, clarifique la forma en la cual gastamos y especialmente a la luz del texto de hoy, la forma en la cual damos. Permite que demos generosamente, permite que demos abundantemente para sostener el ministerio del Evangelio. Y que en esta iglesia y que desde esta iglesia aún a otras sea una realidad que los que proclaman del Evangelio vivan del Evangelio. Te lo pedimos para la extensión del Evangelio, para nuestro propio bien y para tu gloria. En el nombre de Jesús.